Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliber Gómez Abadía. Primeramente agradezco la invitación para participar en este seminario permanente de Antropología de la Montaña y del Clima. Es un gusto para mí estar en este espacio para compartir parte de la relación y los conocimientos que el pueblo tojolabal ha desarrollado a partir de su interacción con el clima. Este trabajo es parte de los resultados de mi tesis de licenciatura, el cual lo desarrollé en una comunidad tojolabal en el ejido Veracruz, en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. El trabajo se titula Una aproximación a la antropología del clima en el universo maya tojolabal. Es una aproximación a este sistema de conocimientos y prácticas que los tojolabales han desarrollado a partir de su interacción con el clima. Es un trabajo que se realiza en una comunidad tojolabal en el ejido Veracruz, en el municipio de Las Margaritas, Chiapas. Es una aproximación puesto que en otras comunidades tojolabales hay otros conocimientos, interactúan con el clima de otra manera y por lo tanto producen otros saberes. En un futuro quizás se pueda ampliar este trabajo a estudiar otras comunidades tojolabales para documentar de manera más completa y amplia esta concepción tojolabal en torno al clima. Para contextualizar y para los que no conozcan la ubicación del pueblo tojolabal, ellos abarcan el municipio de Las Margaritas en el sureste del estado de Chiapas. Su territorio colinda con el país vecino del sur, Guatemala. También están ubicados en otros municipios como Comitán, Altamirano, entre otros, y pertenece a la agrupación de las lenguas mayenses. Por otro lado, una de las definiciones de la antropología del clima es la que se le ha enunciado como la interacción entre los factores climáticos y las culturas humanas. Actualmente existen muchos trabajos que estudian al clima, al ambiente desde diferentes disciplinas, como la climatología, la meteorología, la ecología, por mencionar algunos. Sin embargo, creo que también es importante conocer la visión de las diferentes culturas o de los pueblos indígenas respecto al clima, más ahora que estamos inmersos en una crisis climática a nivel mundial, puesto que estas comunidades indígenas campesinas son los primeros que han resentido estos cambios. En este sentido, en este trabajo se presenta una aproximación a los conocimientos generados en torno a algunos fenómenos naturales o meteorológicos, la ritualidad en torno a la petición y culto al agua, la importancia que tienen los especialistas atmosféricos en el modo de vida tojolabal. De igual forma, considero que es importante conocer la percepción que los pueblos indígenas tienen en torno al cambio climático, en este caso desde la visión tojolabal. Primero hay que recalcar que los pueblos originarios han sido siempre apasionados observadores de la naturaleza y el ambiente que les rodea. Así pues, la relación hombre-medio ambiente constituye un rasgo importante dentro de la cultura. Quizás por ello han manifestado siempre una gama de conocimientos en torno a lo que ocurre a su alrededor, puesto que le dan una explicación de acuerdo a su cultura y cosmovisión. El pueblo tojolabal ha desarrollado conocimientos que le han ayudado a prever el tiempo y al clima, han aprendido a organizar el trabajo, a defenderse ante el frío y el calor, ante las lluvias y las sequías, como cualquier otra cultura. Sin embargo, reaccionan de acuerdo a su cosmovisión en torno a las fluctuaciones climáticas. Estos conocimientos han pasado de generación en generación a través de la memoria histórica, biocultural, de la oralidad y la práctica. Asimismo, dichos conocimientos son fuentes reguladoras del comportamiento y ayudan a mantener un equilibrio con el entorno. En otras palabras, hay acciones que no se pueden realizar ya que atrae consecuencias negativas a nivel personal, familiar y comunitario. Es por ello que todo lo que está en el ambiente se le tiene respeto. Cabe mencionar que todos los elementos climáticos y meteorológicos están ligados entre sí. Uno de los elementos principales y protagónicos es el rayo o los ondas rayo. Sin embargo, otros elementos como las nubes pueden manifestar si habrá calor o lluvia. De igual modo, el aire puede vincularse con el rayo,
Los astros también fungen como pronosticadores del tiempo, etc. Es decir, todo en el ambiente climático está interconectado y en este caso los tojolabales conforman un calendario climático anual. En la concepción tojolabal se considera que hay dos tipos de clima: el Cheelkinal, tierra fría o clima frío, y su contraparte Kishinkinal, clima caliente o clima cálido. Además existen dos grandes estaciones, el tiempo de lluvia y el tiempo de secas. A este periodo se le llama en tojolabal Taquinquinal o Sijalsatquinal, tierra o mundo seco o dolor del mundo. Asimismo, dentro del periodo de lluvia y de secas existen pequeñas estaciones. Por otro lado, existen personas que pueden controlar algunos elementos meteorológicos, son capaces de manipular a su favor a la lluvia, el viento, el arco iris y el rayo principalmente. Son los expertos en controlar el tiempo y se les conoce como los vivos. Para los celtales de los Altos de Chiapas es una persona con un lab, en otros pueblos son los graniceros o los controladores del tiempo, especialistas, etc. De estos personajes hablaremos más adelante. En resumen, el clima para el pueblo tojolabal es un complejo que engloba la estación de secas y lluvias, y para entenderlo hay que interpretar cómo conciben al viento, al granizo, al rayo, la helada y todo fenómeno meteorológico. Además, está vinculado a enfermedades, a la flora y a la fauna, a los astros o el cielo, los seres del inframundo, romerías o rituales de petición de lluvia, etc. El Satkinal o cielo como observatorio para predecir cambios en el tiempo atmosférico. El Satkinal se le observa día y noche para predecir el tiempo, de tal modo que se pronostica la lluvia, se prevé si habrá calor, poco o mucho. Además, el cielo funge como calendario para el pueblo tojolabal, puesto que en él se encuentran los astros, el sol, la luna y las estrellas. El Cuauhticaú o sol funge como protector, puesto que él da la luz para iluminar el umquinal o el espacio terrestre, y cuando él no está, cuando cae la noche, los seres que habitan el inframundo suben al espacio terrestre para regular ciertas prácticas a los humanos. Quizás por la cristianización se les considera a esos seres como malignos, sin embargo, fungen como reguladores del comportamiento humano. El Cuauhticaú también manifiesta señales en cuanto a la proximidad de las lluvias. Por ejemplo, lloverá muy pronto cuando aparece un halo solar acompañado de un calor casi insoportable. Se dice que el halo es la mesa del sol y que el astro está comiendo. Esto simboliza la llegada del vital líquido a los cultivos, ya que cuando se cree que el sol está comiendo, hace referencia a que la comunidad obtendrá sus alimentos de la milpa gracias a la lluvia. Asimismo, la Nan Ishau o Madre Luna es demasiado importante en la cosmovisión tojolabal porque es como un reloj por la noche. Se le considera como la esposa del Cuauhticaú. Además, está estrechamente ligado al agua, ya que también ayuda a la milpa a obtener el preciado líquido. Desde la concepción tojolabal se puede apreciar en dos fases: Mamba Woshiao Bihani o Mamba Woshi Bihani. Dicho en español sería desde que está tierna hasta que está madura. De igual forma, además de funcionar como calendario, manifiesta cuándo caerán las lluvias. Cuando está inclinada, cuarta creciente, es porque va a llover. Por otro lado, si la luna está sentada o luna creciente, es porque no lloverá. Además, cuando se aprecia la luna pudel o llena, y si su circunferencia refleja un color rojizo, también significa que no lloverá durante un periodo. Indicadores para predicción de las lluvias. Respecto a la precipitación del agua, en la comunidad se prevé a las lluvias a través de las manifestaciones de la fauna, de la dirección del viento, las nubes, de la posición o estado de los astros, etc. Por ejemplo, los opilotes que atravesaban la comunidad aproximadamente en abril de cada año, esta era la primera señal de que ya iba a caer la primera lluvia del año. Otro animal que anuncia es el toro o la vaca. Si se escucha bramar en la noche es porque al día siguiente va a llover. El purpuwich o el pájaro boyero también es un ave anunciadora, ya que si salen a volar
es porque están pidiendo agua y es más seguro que caiga la lluvia en cuestión de horas o días. Igualmente, a finales de abril aproximadamente, las teterés o libélulas pasan sobre la comunidad manifestando como una señal del inicio del ciclo lluvioso. A su vez, si las hormigas rojas se manifiestan atravesando los caminos y veredas, también son una señal de la proximidad de las lluvias. Al igual que el gallo, si canta en la tarde, al día siguiente puede amanecer lloviendo. Por otra parte, cuando se presenta mucho pitús o torbellino durante el día, es una señal de que se acerca una lluvia acompañada con vientos fuertes. Además, si el arco iris se aprecia lejos de la comunidad, significa que la lluvia llegará. En cambio, si el arco iris se aprecia muy cerca, la lluvia no llegará. El quintum o arco iris para el pueblo tojolabal ayuda a retener a las lluvias. Por otra parte, si el muslap o las nubes negras aparecen por el Yashwitz o Niwanwitz, Cerro Verde o Cerro Grande, es porque seguramente va a llover, ya que se tiene la percepción de que si el agua viene de esa dirección, seguramente pasará por la comunidad. Rituales de petición de lluvia. Sabemos que la lluvia es fundamental en las comunidades indígenas y campesinas para que la milpa pueda producir. Es por ello que el pueblo tojolabal dedica prácticamente en todo el año rituales de petición de lluvia. Durante el año, el pueblo tojolabal realiza varias romerías o cuanel o rituales dirigiéndose a sitios sagrados como las montañas, los manantiales, las cuevas y en las iglesias. Cabe mencionar que durante el periodo prehispánico en Mesoamérica los rituales de petición de lluvia siempre han sido en cuevas y cumbres de montañas o volcanes, ya que son considerados como puntos de contacto entre el inframundo y el cielo. Las peregrinaciones más importantes en la comunidad se realizan en la temporada de secas, ya que el objetivo principal es realizar una petición para que las buenas lluvias caigan y favorezcan a los cultivos. Las peticiones también se realizan en las cuevas y estas son muy importantes. Los ancianos dicen que estos sitios hay que tenerles respeto, ya que es donde se originan los vientos que atraen las lluvias, donde también los hombres rayo ocultan el Yaltziluum, el alma o corazón de la tierra, que se refieren a las semillas del maíz y todas las frutas y verduras que producen los tojolabales. Cabe mencionar que en el área tojolabal las peregrinaciones están en decadencia y en el lugar de estudio no es la excepción. Uno de los factores son los recursos económicos que se necesitan para llevar a cabo estos rituales. Además, la ubicación de los sitios sagrados ya no es de uso común, por lo que dificulta el acceso. En las peregrinaciones que se han dejado de practicar, aún queda escrita en la memoria de los abuelos anécdotas, mitos y simbolismos. Uno de los rituales de petición de lluvia más relevantes en las comunidades indígenas y específicamente entre los tojolabales es la fiesta de la Santa Cruz. Cabe mencionar que este ritual también se está dejando de realizar en algunas comunidades. En el caso del ejido Veracruz, este ya dejó de realizarse desde hace algunas décadas. Sin embargo, una de las cruces que visitaban siguen cumpliendo una importante función simbólica. Visitaban dos cruces, las cuales siempre están pintadas de un tono azul o verde, ya que simboliza el agua o la fertilidad de la tierra. La primera de ellas estaba ubicada en las tierras de regadío, donde está la milpa de tierra fértil. Cabe mencionar que dicha cruz ya fue desterrada de dicho lugar. Posteriormente se dirigían al cerro Nahlem, ubicado al extremo sureste del ejido. Cabe destacar que este lugar alberga un importante sitio arqueológico y según Carlos Álvarez es un asentamiento prehispánico que su ocupación data del periodo preclásico superior y su ocupación disminuye en el posclásico. Hay que destacar que este sitio arqueológico es de los pocos en la región en donde se realiza un ritual contemporáneo. La cruz de este sitio, al igual que la primera, la que se ubica en la milpa, están orientadas hacia el Yashwitz o Niwanwitz, Cerro Verde o Cerro Grande, es decir, la función de la cruz es atraer a la lluvia, ya que en el Cerro Verde o Cerro Grande
es donde viene y se produce la lluvia y las nubes que la anuncian. Los que viven en la falda del Niwanwitz lo nombran en algunas veces como volcán y los ancianos consideran que esta montaña almacena agua. El Niwanwitz está estrechamente vinculado con el vital líquido. Por un lado es donde viene y se producen las lluvias y por otra parte se les considera como un volcán de agua. Las personas comentan que por ser la cima de un cerro en donde se realiza este ritual era más fácil que los dadores de la lluvia los escucharan, pero da la impresión de que era una fiesta dirigida también al cerro y no solo a la cruz. Vale la pena decir que en los relatos de la comunidad mencionan que el Nahlem es uno de los lugares donde caían los rayos y que además los Chabuk, hombres rayo, pueden ingresar al interior del cerro a través de una cueva que solo ellos conocen y pueden obtener variedades de frutas desde el interior. Por otra parte, los ancianos comentan que en el interior hay agua almacenada y quizás por eso en la época de Siah al-Sadkinal o Cuaresma, los árboles que están en el cerro siempre se mantienen verdes. Los vivos. En la concepción tojolabal existen personas con dones especiales, otorgados por un ser divino, son concebidos como los vivos. En otras comunidades son los Anquilal o los Olomal. Estos pueden ser los curanderos o Ananum, los hueseros Takbakinum, las parteras Tuluanum o Meshepal, y se encuentran también los que son capaces de controlar algunos fenómenos atmosféricos y meteorológicos. Estos últimos tienen el don del rayo, del viento y del arco iris. En el caso del hombre rayo, una de las características es tener muy buena producción agrícola y ganadera. Ellos son los Talnuman Common, cuidadores de la comunidad. Su labor principal es hacer que la comunidad viva bien a través de la abundancia de productos agrícolas. Sin embargo, estos pueden elegir el lado no bueno, es decir, en vez de hacer el bien, pueden hacer cosas negativas en contra de sus semejantes. Los Chawuk u hombres rayo son personas de la comunidad que se encargan de cuidar el Yaltziluum, alma o corazón de la tierra, es decir, las semillas del maíz principalmente. Los rayos de diferentes comunidades siempre compiten por conseguir el corazón de las cosas que la ocultan en el interior de las cuevas. Hacen esto puesto que el que tenga el corazón de las cosas será capaz de tener buena producción de estos productos. Es importante mencionar que al pasar de los siglos, el rayo sigue siendo un elemento fundamental en la vida del pueblo tojolabal. Funge como una fuerza reguladora para ciertos comportamientos de los humanos y sobre todo como un elemento primordial en la agricultura. Respecto a los otros elementos atmosféricos, las nubes cumplen una función fundamental para prever el tiempo. Hay días en que las nubes bajan al espacio terrestre, en tojolabal se les llama azón, sin embargo se expresa más con el término coel azón, la nube que ha bajado al espacio terrestre, y en este caso hace referencia a la neblina. Es por eso que si al amanecer las nubes descienden, es porque durante el día habrá mucho calor. Sin embargo, se aprovecha el trabajo en la mañana, ya que si hay neblina el resto de la mañana no habrá mucho aguate. En consecuencia, hay dos tipos principales de nube: el Yasonilja o Yasonilchabuk, nube del agua o nube del rayo. Estos son los que anuncian las lluvias. Y el Yasonilkau, nube del sol o calor, anuncian si habrá calor durante el día. Como ya vimos, existen diferentes tipos de nubes, algunas más comunes y otras aparecen tras ocurrido un suceso. Por ejemplo, cuando en el cielo aparecen las nubes Pishkul o escamoso, se considera que falleció un tamborero, un olomal o un vivo. El sereno o rocío, según los ancianos, es el sudor del cielo y solo cae en las noches. Es por ello que tratan de no sacar a los niños o bebés en las noches. Inclusive se cree que si una persona que se expuso al sereno y llega a dormir junto a los niños o bebés, se enfermarán de tos o gripa. Por otra parte, existe también el Teu o el Hada,
el cual cuentan los ancianos que anteriormente no caía tanto. Este fenómeno meteorológico es perjudicial para algunas plantas, principalmente para el maíz y el frijol. Es por ello que las personas siempre están preocupadas cuando saben que va a caer TEU. Se dan cuenta cuando en la tarde previa se aprecia un color amarillento en el cielo por donde sale el sol. Es un indicador que en la mañana siguiente va a caer helada. Por otro lado, el bat o granizo es otro fenómeno que casi siempre perjudica a la milpa. También se cree que el chabuc no bueno lo manda. Se sabe que caerá bat cuando se miran previamente las nubes de color rojizo. Otro fenómeno que le hace daño a las plantas es el verano, que se aprecia como una especie de humo viendo hacia el Cerro Grande. Este fenómeno se aprecia más a partir del 7 de julio, día de San Fermín, y simboliza la llegada del Chin Cuaresma o Chin Satquinal, pequeña cuaresma o canícula, el cual se da en el mes de agosto, en el que, a pesar de ser estación de lluvia, en este mes se presenta una pequeña cuaresma. Después de la llegada del verano viene la cosecha del maíz, puesto que las matas ya se pusieron amarillas. Calendario climático y meteorológico tojolabal. Como se puede apreciar, el clima y el tiempo están ligados a las prácticas tojolabales, a las actividades diarias, notablemente de las prácticas agrícolas. Sin embargo, está ligado prácticamente a todo el modo de vida tojolabal, como la cacería, las fiestas, etc. Desde el inicio de la estación seca, en el taquinquinal, empieza a modificarse el ambiente y como consecuencia se empiezan a realizar ciertas actividades y se empiezan a manifestar fenómenos meteorológicos y climáticos que cobran sentido desde la cosmovisión tojolabal. Asimismo, a lo largo del año se realizan actividades agrícolas y religiosas como las peticiones de lluvia. Es importante mencionar que la concepción tojolabal del mundo se divide en tres planos: el satquinal, cielo; el lumquinal, espacio terrestre; y el quiquinal, inframundo. Estos tres planos están ligados entre sí en cuestiones climáticas y meteorológicas. Es decir, gran parte de lo que ocurre en el lumquinal es a consecuencia de lo que proviene del quiquinal y del satquinal, además de las actividades que los humanos realizan en su espacio terrestre. Los tojolabales del ejido Veracruz tienen un calendario ritual y climático anual, aunque no lo tienen plasmado gráficamente. Desde la práctica lo desarrollan. Por ejemplo, a partir de octubre empieza la estación de secas y es aquí donde comienza el calendario climático anual. Aquí comienza a caer las ligeras lluvias llamadas Cunilja o ya al norte, lluvias suaves o pequeño norte. Cabe mencionar que no son lluvias como las de la estación lluviosa, son más bien ya al chee o agua de frío. En este mismo mes empieza a llegar el Chehil al-Zilal o frío de los muertos y el Yihkal al-Zilal, viento de los muertos. Se considera que lo traen los muertos ya que su día está próximo a celebrarse el 2 de noviembre. Por otra parte, el viento cambia de dirección, que va de donde sale el sol hacia donde se oculta. Y a partir de este mes comienza la cosecha del maíz de temporal, el cual va llegando a la par con el Día de Muertos. Quizás esté simbolizando el inicio del Sihal Satkinal, dolor del mundo, tiempo de secas, o se les esté dando el recibimiento a los fieles difuntos para convidar juntos el ulul o pajalmats, bebida tradicional elaborada de maíz, el cual se acostumbra a beber durante el Quinsanto. En diciembre y enero empieza el ciclo agrícola del maíz de Ulbumlum o regadío. En enero se siembra aunque no haya lluvia, puesto que en el ejido hay un río y canales que favorecen regar las parcelas sin necesidad de las lluvias. Una de las estrategias por la que llevaron a sembrar estas fechas es porque en estos meses cae demasiado teo o helada y este ocasiona que las plantas se sequen. No obstante, como el maíz apenas es sembrado y no ha crecido, no afecta aún este fenómeno. Además, en este mes pasa mucho pitús o torbellino y de igual manera el maíz que es sembrado en este mismo periodo no es afectado puesto que son pequeñas aún. En este caso el teu viene del cielo y el bitú se origina en las cuevas que son entradas al inframundo.
En enero se hace uso de las cabañuelas, que son predicciones a largo plazo sobre los cambios en la atmósfera. El 1 de enero hace referencia al primer mes del año, enero. El 2 de enero al segundo mes, febrero. Así sucesivamente hasta llegar al 13 de enero, ya que este se divide en 2 meses. En la mañana del 13 de enero es el primer mes del año. La tarde del mismo día hace referencia al segundo mes. Así va la cuenta sucesivamente. Dependiendo cómo está el tiempo de cada día del mes de enero, es así que estará a lo largo del año. Es importante mencionar que este sistema de monitoreo en el mes de enero fue introducido por los españoles en toda América, según Katz en 2008. En el Yixahuil febrero o mes de febrero, marzo y abril, temporadas de secas, los campesinos tojolabales mencionan que si se sobrepasan los 20 días de no regar el terreno, el suelo se calienta demasiado y que al momento de regar el agua se calienta y queman las matas de maíz. Es importante notar que, aunque se cuente con un sistema de regadío en épocas de secas, las personas consideran mucho más efectivas y necesarias las lluvias. Entonces, si la lluvia no cae, las personas buscan métodos para adaptarse y sobrevivir. Es por ello que a partir de febrero se efectúan peregrinaciones, romerías, peticiones y cultos a la lluvia. En abril se empiezan a manifestar las señales de la proximidad de las lluvias. En primer lugar, el viento cambia de dirección, que va de donde se oculta el sol hacia donde sale. Además, las libélulas empiezan a migrar en esta misma dirección. En junio y julio pasan vientos no buenos, los que son considerados como los que causan destrozos a los maizales de regadío, y es en este mes cuando se producen más destrozos y por supuesto más enfrentamientos de hombres rayos y vientos entre miembros de la comunidad o de comunidades circunvecinas. Además, es el mes donde se manifiesta más Quintum o arco iris, puesto que si el agua exagera, es capaz de frenarlo. En julio, aproximadamente el día de San Fermín, se empieza a observar el verano, y esto significa que la cuaresma está próxima. Es importante mencionar que en plena temporada de lluvias existe un mes de pequeña cuaresma, en agosto, y es en este mes cuando se celebran más fiestas o convivios, puesto que estos se realizan al aire libre y se piensa en este mes justamente para que la lluvia no afecte el festejo. Además, se efectúa la doblada de la mata de maíz, puesto que es en este mes cuando la mata se pone amarilla después de la caída del verano. Y en el Ixahuil septiembre, último mes de lluvias, el maíz se empieza a poner amarillo, y es a finales de este mes o a inicios de octubre que se efectúa la cosecha. Después de eso, el ciclo comienza nuevamente en la época de secas. Vale decir nuevamente que la concepción tojolabal sobre los tres planos del mundo se marcan claramente, puesto que interactúan en todo el ciclo. En el calendario climático se presentan manifestaciones tanto climáticas y rituales a lo largo del año. Todos estos fenómenos interactúan en el espacio terrestre, aunque provengan de los otros dos planos del mundo. Por ejemplo, los vientos salen del Quiquinal, puesto que se originan en las cuevas, y estos son entradas al inframundo. Como vimos, cada manifestación en el ambiente tiene una explicación y un sentido para los tojolabales desde su propia cosmovisión. Por otra parte, vemos que el clima está relacionado con todas las actividades, pero notoriamente está más vinculado a las prácticas agrícolas. A partir de esto surgen ritos o peregrinaciones, especialmente de petición de lluvia. La cosmovisión tojolabal tiene elementos importantes que ayudan a prever el tiempo a través de la lectura de su entorno. Saben cuándo va a llover, qué intensidad puede tener la lluvia, cuándo no va a llover, cuándo habrá exceso de calor, etc. Sin embargo, también es importante mencionar que en los últimos años han detectado cambios drásticos en el clima, y eso ha provocado que en el ejido las predicciones sean cada vez más desfavorables. Estos cambios lo han resentido en las prácticas agrícolas y se divisa a partir de la concepción propia. Las personas expresan que el cambio climático es el Homel Satkinal o Homel tiempo, o el mundo o tiempo que está descompuesto, o bien
como Xamelnanticlumquinal, enfermedad de nuestra madre tierra. Para los tojolabales el tiempo está descompuesto a causa del comportamiento humano, por dejar de ir a las romerías, por ya no ofrecerle culto y agradecimiento al agua, puesto que la práctica de estos rituales generan un compromiso de cuidado mutuo entre la madre tierra y los humanos. Particularmente en el ejido lo relacionan con la desaparición de una de las cruces que fungen como protectoras de la comunidad. Como una de ellas ya no está, las plagas, las malas lluvias y los malos vientos están penetrando en la comunidad. Respecto a las dificultades que se tienen en la producción agrícola, se relaciona con el tiempo descompuesto, puesto que cada vez las lluvias son más escasas y cuando llueven exageran y acaban con los cultivos. También lo relacionan con la desaparición de una cruz que se encontraba en los terrenos de cultivo, puesto que se le considera como un elemento que mantiene la estabilidad de las lluvias y los vientos. De igual forma, se vincula al tiempo descompuesto con la tala exagerada de árboles, el uso de agroquímicos y sobre todo por el rompimiento de este compromiso de cuidado mutuo entre los humanos y la madre tierra o naturaleza que se generan al hacer los rituales. Finalmente, los tojolabales tienen formas de conocer el mundo diversas que no necesariamente se compaginan con las formas hegemónicas. Dichos conocimientos desbordan los conceptos convencionales y por ello es necesario posicionar sus saberes para explicarlos desde la propia concepción tojolabal. Muchas gracias. Zacatales. Gobierno de México.